Nos encontramos con el padre Darío Echeverri, que muy generosamente participó como ponente en nuestra pasada asamblea de la Red Nacional en Democracia y Paz. El padre Darío Echeverri es el secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional, instancia creada por la presidencia de la Conferencia Episcopal y que congrega a algunos prelados de la Iglesia y a importantes representantes de la sociedad civil colombiana. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos temas que tienen que ver con la actualidad del país, sobre todo con las negociaciones que se adelantan en La Habana y sobre el papel que desarrolla la Iglesia y la sociedad civil colombiana. Padre Darío, ¿cuál es la labor que adelanta la Comisión de Conciliación Nacional en favor de la paz y la convivencia en Colombia? La Iglesia Católica en Colombia tiene como un trípode a través del cual intenta aportarle a la construcción de una Colombia reconciliada y en paz. Uno, muy importante, es el Consejo Episcopal de Paz, presidido por el señor cardenal e integrado por unos 24 obispos de las regiones en donde el conflicto se vive de una manera más fuerte. Una primera instancia. Una segunda es la pastoral social. Y la pastoral social es como el brazo humanitario de la Iglesia. Y es la instancia a través de la cual la Iglesia se acerca al dolor de las víctimas, a los desplazados, etc. Y una tercera es la voz de los laicos, más aún de los civiles, que le ayudan a la Iglesia a discernir sobre su posición frente al conflicto armado colombiano y la búsqueda de una salida negociada al mismo. Ese brazo, ese pie de ese trípode, es la Comisión de Conciliación. La preside también el señor cardenal, la integran algunos pocos presbíteros y fundamentalmente algunas personalidades civiles del país. En este momento estamos en un momento difícil. Se nos han muerto personas tan importantes como Augusto Ramírez Ocampo. Otras personas, como el actual embajador de Colombia en Alemania, el embajador de Colombia en Holanda, el embajador de Colombia en Cuba, el alcalde de la ciudad de Cali, etc. Y otras personas civiles. Esa es la Comisión de Conciliación. También el vicepresidente, creo, ¿no? Y también el vicepresidente. ¿Y cuál sería como el papel más importante y que se pudiera resumir en una sola frase? Es la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado colombiano. La negociación actual entre el gobierno colombiano y las FARC avanza bastante, mucho más que en otras negociaciones. Sin embargo, pareciera que hay momentos de posiciones irreductibles de uno y otro lado, por ejemplo, en el tema de la constituyente. ¿Cómo considera usted que culminará este proceso entre los dos? Quisiera no perder polo a tierra y conciencia de la realidad de los problemas que enfrenta una negociación como esta. Una negociación que pretende darle salida a un conflicto que tiene raíces históricas muy largas, Jaime. Y entonces sé que la cosa no es fácil. ¿Qué me permite a mí mirar con optimismo esta negociación? El saber, creo yo, que hay voluntad política de las partes. Voluntad política de parte del gobierno nacional, voluntad política por parte de un sector mayoritario de las FARC. Voluntad política que se prueba, ¿por qué? Porque han tenido que superar momentos muy difíciles. Por ejemplo, la muerte en condiciones muy difíciles, muy contrarias a las exigencias mínimas del derecho internacional humanitario de su comandante Alfonso Cano. Y por otro lado, el arreciamiento de la confrontación que ha propiciado las mismas FARC. Eso se ha superado de parte y parte y a mí me permite mirar con optimismo el que podamos llegar a buen puerto. ¿Qué diferencia encuentra usted entre el actual proceso de negociación y los anteriores procesos que se han llevado a cabo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC? Hay una diferencia que es muy importante y es la voluntad política. Ya hice referencia a ella. Creo que en este momento
A diferencia, por ejemplo, de la negociación en el Caguán, hay una voluntad política de llegar a buen puerto. Voluntad política manifestada por el gobierno presidido por el doctor Santos y voluntad política manifestada por los actuales miembros del secretariado de las FARC. Ese es un tema. Pero por otro lado, creo yo que ha habido una planeación de la negociación que no se dio en anteriores procesos. O mejor dicho, planeación que dejó mucho que desear en anteriores procesos. Para las víctimas, la verdad es un sine qua non en una negociación. ¿Está Colombia preparada para este proceso de verdad? Las partes, las personas que han cometido atropellos contra la sociedad civil, estarían dispuestas a ser sinceras con la historia y con la violencia dejada. ¿Qué piensa usted al respecto? Jaime, yo creo que la respuesta a esa pregunta es una respuesta que genera escozor y dificultades, depende de las partes en conflicto. Yo creo que el tema de la verdad, que comparto contigo, es absolutamente necesario, es un sine qua non del éxito de una negociación, pero indudablemente en el país va a encontrar dificultades, porque es que el conflicto tiene raíces muy profundas, porque es que los odios son muy grandes en el país. Yo me pregunto y digo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta? ¿Cuánto de verdad? Ojalá toda. ¿Será posible toda? No sé si sea posible. ¿El país está preparado? Yo creo que nos toca a todos los sectores de la opinión pública, la iglesia, las iglesias, las ONGs, las diferentes organizaciones de la sociedad civil, a nosotros nos toca ambientar la reconciliación, una reconciliación que permita una disposición al máximo de verdad. ¿Qué opina usted de los acuerdos básicos conocidos hasta ahora en torno al tema de desarrollo rural? Yo he podido conversar con algunos de los asesores del equipo gubernamental que participaron en esta primera ronda de diálogos y negociaciones en La Habana. Ellos están muy optimistas. Ellos creen que de allí puede salir algo muy bueno, que indudablemente podrá salir una modernización de la reglamentación del tema agrario y de desarrollo rural en el país. Son conscientes de que hay algunos puntos que se quedaron en el refrigerador y que serán objeto de una negociación en otro momento de la negociación. Creo que esto es importante, creo que esto es positivo. Creo que faltan temas de gran calado, como el tema de las zonas de reserva campesina, etcétera, pero creo que se ha avanzado significativamente y que ello puede ser positivo para el país. De allí el tema en el cual sugeríamos a la Iglesia que propusiera al gobierno el tema de la locomotora de la paz, porque muchas de esas sugerencias pueden ser asumidas desde ya. No hay que esperar a que termine la negociación para que se le busque la implementación legislativa de esos asuntos. No, muchos de esos asuntos pueden ser asumidos desde ya y pueden ir quitándole razones al conflicto. Creo que eso podría ser positivo.